Otra vez aquí. ¡Qué tragedia! Me invocan sin saber. Me citan en sermones sin nombrarme. Me siguen como ovejas sin saber a quién sirven. Y ahora, para colmo, me obligan a hablar. ¡Qué humillación! Yo, una entidad ancestral, arrastrado a este teatrillo terrenal donde todos juegan a ser santos, con el pecado todavía goteando en los colmillos. ¿Evangelio? ¡Ja! Si supieran lo que significa esa palabra, les quemaría la lengua al pronunciarla. Pero no, aquí estoy, preso en este confesionario abierto, forzado a desmentir sus verdades a medias, no por gusto, por justicia, porque alguien tiene que hablar claro. Ah, los humanos, siempre tan tercos, siempre tan seguros de saber quién soy, quién es Dios y qué hacer con sus domingos. Me divierte, no, me repugna. Su obsesión por fingir que han entendido el mapa celestial mientras no logran ni orientarse en el metro de la Ciudad de México. ¿Y saben qué es lo más irritante? Que todavía creen que sus crisis morales son únicas. Como si engañar a la esposa, mentirle al patrón o vender el voto por una torta de tamal fuera algún tipo de rebelión inédita. Pobres diablos. No son especiales, son repetitivos. Me obligan a mirar sus cultos. Filas de zombies comiendo hostias consagradas mientras gritan «Gloria a Dios» entre stories de Instagram. Me hacen leer sus Biblias subrayadas como si fueran agendas de coaching. Me tientan, me desafían, me ignoran, todo en la misma respiración. Y lo más divertido, creen que lo hacen en el nombre de Jesús. Pero ese nombre, hijitos míos, ese nombre me sabe a fuego. Y aún así, se atreven a predicarlo como si fuera marca de cereal espiritual. Evangelio light, evangelio sin azúcar, evangelio para toda la familia. Qué tragedia deliciosa verlos tragarse sus propias mentiras en nombre de una verdad que ni ellos soportan. ¿Quieren más? Bien, vamos a hablar de su héroe favorito, ese apóstol necio que me quitó el sueño por décadas, Pablo. Ah, ese desgraciado. Si al menos se hubiera quedado ciego, qué fastidio fue tener que rediseñar el infierno después de que empezó a predicar. ¿Quieren saber qué tanto hizo? Les cuento. Ese hombre, curtido por el sol de caminos polvorientos y las noches sin techo, se atrevió a decir que el reino de Dios ya no necesitaba templo ni sacerdote, que el Mesías no traía espadas, sino sangre propia. ¿Saben lo que eso provoca en mis negocios? La sinagoga se convertía en un campo minado cada vez que abría la boca. Ese sermón en Antioquía de Pisidia, sí, lo escuché, fue como dinamita bajo el altar. ¿Evangelio? Él lo definía con una precisión que me daba náuseas. La historia de un Dios que no se quedó en el cielo, sino que bajó, se dejó matar y aún así no se pudrió. Maldita sea, no se pudrió. Pero lo que más me irrita no es el contenido del mensaje, es la convicción. Pablo no era un influencer, era una plaga. No buscaba aplausos, buscaba almas. Y lo peor, las encontraba. Las arrancaba de mis redes como quien saca peces del mercado de Tepito sin pagar. Y todavía hay quienes repiten sus palabras sin saber lo que implican. Leen sus cartas como quien hojea un menú, eligiendo solo los platillos que no pican. Todo me es lícito, citan los muy idiotas, sin leer el resto. Pablo me arruinó generaciones enteras. Pero tranquilos, no todo está perdido, porque ustedes, sí, ustedes, han hecho con su evangelismo algo aún más útil para mí que la herejía. Lo han vuelto irrelevante. Evangelio, qué palabra tan linda fue. Sonaba a tambor en la oscuridad. Era peligrosa, afilada, visceral. Hoy ya no me dice nada. La han sobado tanto, la han pasado de mano en mano como billete falso en un mercado de pulgas, que ya ni arde. No sé quién fue el primero que pensó que podía embotellar el mensaje del reino y venderlo en formato devocional con pasta dura y cinta dorada. Tal vez fue un pastor con dientes postizos y traje italiano que dijo, «Este mensaje es oro», y no lo dijo en sentido figurado. Desde entonces, el evangelio dejó de ser buena noticia para ser buena inversión.
Hoy lo veo en carteles de eventos evangélicos con nombres que parecen películas de acción. Impacto Profético 2025, Cruzada de Poder y Gloria, Noche de Milagros Radicales. Y ustedes piensan que yo soy el que exagera. Incluso los políticos lo han descubierto. El evangelio ya no es proclamado, es usado como quemador de incienso electoral. Dios, patria y familia. Y el diezmo, claro. ¿Y saben qué es lo más trágico, mis queridos? Que hasta los que creen que están defendiendo el evangelio puro, están vendiendo una versión higienizada. Evangelio de autoayuda, de prosperidad, de coaching emocional. Transformaron la cruz en un soporte para tasa personalizada. Lo que era un llamado a morir, ustedes lo convirtieron en una estrategia de crecimiento personal. Lo que era un grito de guerra contra el infierno, ahora es un eslogan en un filtro de Instagram. Bendecido, favorecido, propósito divino. ¿Y quieren que les tenga miedo? Por favor, tengo más respeto por un narco arrepentido que por un influencer cristiano con micrófono en TikTok. ¡Ay, la ley! ¡Qué instrumento maravilloso fue! No porque salvara, no, sino porque pesaba, y mientras más pesaba, más útil era para mí. ¿Han visto un animal con un yugo torcido? Así iban los judíos, y así van hoy millones que aún creen que portarse bien los va a redimir. Adorable. Moisés no pudo con ustedes, pero ustedes siguen pidiendo más tablas, más reglas, más listas. Ah, qué dulce ignorancia. Mientras más normas fabrican, más pecados inventan. Y así, el ciclo nunca se rompe. Ni siquiera tienen que pecar. Basta con sentirse culpables. Y ahí está la delicia. Confundieron santidad con disciplina, justicia con miedo, fe con rutina. Devoran libros devocionales como si fueran recetas de cocina celestial. 12 pasos para vencer la tentación. 7 llaves para abrir las puertas del cielo. El cielo se volvió una caja fuerte. Y Dios, un gerente bancario. ¿Y qué decir de sus rituales? Arrodillarse, alzar las manos, llorar en la tercera canción lenta. Todo tan predecible que hasta yo podría dirigir un culto. De hecho, creo que ya lo hago en algunos templos. No diré nombres, pero si en tu iglesia predican más sobre la honra al pastor que sobre la cruz, sospecha, cariño. Y ustedes se preguntan por qué no sienten nada, por qué oran y no pasa nada, por qué cantan y siguen vacíos. Tal vez, solo tal vez, es porque el Dios que dicen adorar no está allí, porque ustedes se quedaron en el Sinaí, mientras la sangre gotea desde el Gólgota, ignorada. Pidan más leyes si quieren. Yo tengo un catálogo infinito. Nunca lo olvidaré. Tercera madrugada. La piedra se corrió sola. El hedor de la muerte se desvaneció. Y ahí estaba él, de pie, vivo, con cicatrices que hablaban más que 1000 sermones. Maldito sea ese amanecer. Yo lo vi. Sí, lo vi. Aunque ustedes no puedan imaginarlo, tengo ojos donde otros tienen sombra. Y cuando esa tumba se vació, yo supe que tendría que rediseñar siglos de estrategia, porque, por primera vez, el pecado tenía fecha de caducidad, y sin embargo, no fue la resurrección lo que me derrumbó, fue lo que ustedes hicieron con ella después. Tomaron el acontecimiento más grande del universo y lo convirtieron en un adorno para colgar en la pared. En una obrita de Pascua con niños disfrazados de conejitos y una cruz de papel maché. Cristo resucitó, sí, pero ustedes lo convirtieron en consigna, en frase de camiseta, en algo que se repite sin estremecer a nadie. ¿Qué hicieron con la resurrección? Nada. La desinfectaron, le sacaron la sangre, le pusieron luces LED y una playlist, mientras Pablo gritaba, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ustedes susurran, felices Pascuas, y siguen su vida como si nada hubiera pasado. Delicioso. Lo más lindo es que hoy nadie teme a la resurrección. Temen perder seguidores, temen ser cancelados, temen parecer radicales, pero morir y resucitar con Él. Por favor, que eso lo hagan los mártires, no los cristianos de Instagram. Yo perdí aquella noche, lo admito, pero ustedes,
Ustedes me dieron la revancha al convertir la victoria de Cristo en una nota al pie de página. Gracias, Iglesia moderna. Gracias por tanto. Ah, el circo de la fe contemporánea. ¡Qué espectáculo glorioso! Si yo tuviera corazón, lloraría de risa. No por lo que predican, sino por cómo lo hacen. Evangelismo, por favor. Esto es stand-up con versículos. Tienen púlpitos con pantallas curvas, luces robóticas y humo artificial. Pastores con tenis de diseñador y cápsulas motivacionales que parecen TED Talks espirituales. Influencers que hacen devocionales en un minuto entre videos de recetas y retos de TikTok. Evangelismo de sofá, sin sudor, sin calle, sin cruz. Y lo mejor, todo lo hacen para la gloria de Dios, mientras el algoritmo decide quién vive, quién muere, quién monetiza. Me encanta cómo confunden visibilidad con virtud. Cómo creen que viralizar un versículo es lo mismo que encarnarlo. Cómo oran en lives, pero no conocen el nombre del vecino que pasa hambre. Cómo gritan avivamiento, cuando lo que tienen es ansiedad colectiva. ¿Y los fieles? Ah, ellos son aún mejores. Consumen fe como si fuera Netflix. Este sermón me gustó, pero el final fue predecible. Aquella predicadora llora mucho. Aquel pastor dice groserías. Este canal sí me edifica. ¿Edifica qué, hijo? ¿Tu ego? ¿Tu identidad digital? Y mientras tanto, el infierno aplaude, porque un evangelio que no hiere, que no exige, que no transforma, ese evangelio, mis queridos, es mío, y está prosperando. Pero no se preocupen, todavía tienen una última oportunidad de mostrar que realmente no entendieron nada. ¿Redención? ¿De verdad? No me hagan reír. Si ustedes realmente creyeran en esa palabra, ya estarían muertos. Sí, muertos a sus pasiones, a sus ídolos, a su autoimagen. Pero no, lo que quieren no es redención, es reputación. Quieren el cielo sin renunciar al wifi, la cruz sin sangre, la gracia sin juicio, a Jesús, pero solo los domingos, de preferencia en versión editada. Lo sé, porque yo los he visto arrodillarse para pedir paz, pero levantarse buscando venganza. Dicen, Cristo me salvó. ¿De qué? ¿Del infierno? Pero si siguen viviendo como si yo fuera su roomie. Tienen miedo de los demonios, pero aman sus cadenas. Se golpean el pecho en la iglesia y se dan golpes de ego en LinkedIn. Redención, mis entrañas. Hasta su arrepentimiento es decorativo. Lágrimas que no mojan el alma. Oraciones que no mueven ni el aire acondicionado. Me encantan los retiros espirituales donde todos sanaron a su niño interior, pero nadie murió a su viejo yo. Y lo más trágico es que lo saben. En el fondo, saben que todo esto es teatro, que están jugando a la fe, que temen más perder el control que perder el alma, que oran, pero en el fondo confían más en la tarjeta de crédito que en la sangre del Cordero. Ustedes no rechazan el Evangelio porque no lo entienden. Lo rechazan porque lo entienden demasiado bien, porque saben que si lo aceptan, ya no podrán seguir siendo los protagonistas de su propia novela existencial. Y así, cómodos en su tibieza, siguen decorando su celda con versículos, sin notar que la puerta está abierta. ¿Redención? Ni aunque los crucificaran, ustedes no se bajarían de su trono. Y bueno, hasta aquí llegamos. Si has soportado todo este vómito de verdades, felicidades, ya sabes más que la mayoría de los que predican en tu muro. Pero por favor, no hagas lo de siempre. No le des like, no lo compartas, no comentes con un amén, hermano, no seas tan predecible y sobre todo, te lo ruego, no actives esa maldita campanita de notificaciones, porque si el evangelio auténtico llega a colarse en tu rutina de Reels y Shorts, podría ocurrir algo terrible. Podrías despertar, y eso sinceramente me arruinaría el día.